en una importante producción de instrumentos científicos que fueron mayoritariamente elaborados en metal, especialmente en latón, y destacan los vinculados con la astronomía y la geometría como astrolabios, globos celestes o cuadrantes. Y hubo en ciudades como Córdoba y Toledo, Sevilla, donde fueron uno de los centros científicos más importantes en Al-Ándalus, siendo muy destacable la figura de un tal Azarquiel, que inventó la azafea o el astrolabio universal en Toledo en el año 1048. Y en referencia a las prácticas médicas o quirúrgicas encontramos una serie de instrumentos de metal como bisturíes, espátulas, etcétera, y la farmacopea fue igualmente una actividad muy importante, contando con un buen número de almireces o morteros de muy distintos tamaños destinados a triturar los componentes y a preparar mezclas. Y todo esto, pues afortunadamente, pues se ha conservado y se expone en esta colección. Una de las cosas que más llaman la atención es este astrolabio, que fue fabricado, como os digo, por el astrolabista. El que hace astrolabios es el astrolabista, que es Ibrahim ibn Said al-Sagid, en el año 459 de la Égira, en el año 1067 nuestro. Está completo, conserva la caja o madre, y en el que se alejan 5 láminas grabadas por ambas caras, indicando así un total de 10 latitudes en red o araña, montadas una sobre otra para ser sustituidas, y según la latitud poder encontrar el perímetro, la altura y la ubicación exacta de dónde, hacia dónde tiene que moverse y en dónde está una persona cuando mide con el astrolabio. Son verdaderamente excepcionales, ¿eh? O sea, las piezas que se han llevado, claro, muchas no son tamaños grandes, no tienen, o los globos estelares, que los hacían, que parecen nuestras bolas del mundo pero hechas en metal, que son de una belleza pues muy importante. Yo me he quedado absolutamente impresionado de todo lo que es este recorrido. Luego hay también unos elementos que yo, había visto algo, había podido acercarme a algunas cosas, que son las fuentes, que en las fuentes, como le daban tan importancia a la jardinería y a recrear todo lo que era como si fuera un palacio, el cielo en los palacios, pues hay una serie de las bocas de las fuentes. A ver, a todos nos viene a la mente lo que es el patio de los leones, que son una serie de leones que sujetan sobre sus espaldas una concha, y por la boca de los leones hay la fuente. Pues esto se hizo también en metal, y se han traído los elementos, se ha traído el elemento más impresionante, que es el glifo de Pisa, una réplica, que junto con el león Marichá es la mayor escultura de bronce conocida en el Mediterráneo islámico medieval. Y estas piezas se atribuyen a los talleres andalusíes. Y pudo formar parte del botín obtenido en el saqueo de Almería por las tropas cristianas en 1089, o con mayor probabilidad durante el asedio que hizo Pisa a las Islas Baleares entre 1113 y 1115. Con un cuerpo de león y cabeza y alas de águila, en su interior posee un sistema que parece ser más bien estar vinculado con fines acústicos, como si fuera una especie de campana, lo que invalidaría lo que era la supuesta función como surtidor de fuente, y alrededor del cuerpo discurre la inscripción: bendición perfecta, bendición total, regocijo perfecto, paz perpetua, salud perfecta, felicidad prometida a su poseedor. Esto es una obra hecha en bronce, que es de un tamaño pues más grande que un perro grande, más grande que un mastín, y que nos ha dejado a todos sorprendidos cuando nos hemos acercado a ella, y que es de alguna manera uno de los elementos más importantes de estos bronces zoomorfos, de los cuales se presentan varios,
Y a pesar del supuesto antiiconismo que había en el Islam, son usuales las representaciones de animales en sus manifestaciones plásticas. De este modo, a cada animal se le asociaban diversas propiedades que podemos interpretar en clave religiosa o moralizante o simplemente práctica. Estas se basaban en diversas fuentes escritas islámicas, como en la de Ibn Bajitsu o Ibn Dribhayin, o distintos que hablan de este tipo de fuentes que representaban animales. Y eran en el fondo eran herederas de la tradición romano-bizantina y sasánida en lo que era la representación de bronces zoomórficos. Y en el Islam cubre la práctica la totalidad de todo lo que es la geografía mediterránea, sobre todo para el empleo en fuentes. En fuentes en Medina Zara ya han aparecido varias, una está aquí, la otra la tienen en Kuwait o en Dubái, en algún país de estos que les atrae tanto todo lo que es la antigüedad islámica, y lo adquirieron enseguida. Y todos estos objetos de uso cotidiano, de pequeño, de mediano tamaño, suponen el mayor grueso de producción conocida y reservada a las altas dignidades, porque muchas se hacían para palacios, para pequeños palacios, y estos son lo que han llegado hasta nuestros días, y se representan varias bocas de fuente que son verdaderamente pues de gran belleza, de gran esplendor, y que son las que están ocupando la plaza, el centro, por decirlo, bueno, por decirlo de alguna manera, sino diciéndolo de esta manera, el centro el centro como más jugoso de la exposición. También hay un que a mí me encanta mucho, que era el que conocía, que está en el Museo Arqueológico de Córdoba, que es una pieza de la segunda mitad del siglo X en Medina Zara, y pertenece a una fuente, es un surtidor en forma de cervatillo, y pertenece a una fuente o alberca de la ciudad palacial califal de Medina Zara, y el agua entraba en un cilindro soldado a la peana, y usando lo que era la presión salía por la boca del cervatillo el chorro de agua, con una belleza estética que nos deja a todos, no voy a decir aturdidos, pero sí que nos deja como muy impactados. También es importante el esplendor de la orfebrería andalusí, de la cual nos aparecen colgantes. Era parte de lo que era el tesoro privado que tenían las familias pudientes y las familias reales, y siempre permanecían muy ocultas. Eran joyas que pasaban de madres a hijas o de distintas partes de la familia, que ocultaban y que son de gran belleza, y que son de las que nos llaman la atención por su gran perfección artística. También hay libros miniados con enmarcaciones, encuadernaciones. Hay un libro que es muy interesante, que es el que han traído aquí en papel, en tinta y en pigmentos, más las tapas que tienen unos reboches de metálicos. Probablemente es un libro hecho en el Cairo, en Egipto, traído aquí, copiado aquí, y copiada también sus incrustaciones metálicas. Es el libro de las utilidades de los animales, que es una obra de carácter enciclopédico que trata de las cualidades científicas de los animales y de su utilización y de la elaboración de medicamentos con ellos, y fueron tradiciones anteriores grecolatinas u otras de carácter oriental las que dieron lugar a este tipo de libros y a su traducción al árabe, para que pudieran ser seguidos e interpretados por los grandes maestros que tenía la sabiduría, la sabiduría científica de los musulmanes, de los andalusíes. Y luego también hubo gran parte del metal que se dedicó a defensa y al armamento, porque las propiedades físicas del metal,
convierten en el material idóneo para la fabricación de armas, y son relativamente escasas las piezas de armamento adscritas con seguridad al periodo andalusí, cuya procedencia en buena parte todavía forma parte de la investigación arqueológica. Hay espadas, flechas, que toman en parte los modelos romanos anteriores. Ese alfanje curvo y tal, todo esto es mucha literatura. Pero claro, la que nos dice todo es la espada que sí se conserva de Boabdil, que es una de las joyas de la exposición y que podemos contemplarla como modelo de metalurgia dedicada a lo que eran los procesos del desarrollo armamentístico. También hay puntas de flechas, y luego no sé qué conservo mucho más, porque todas estas armas, muchas armas eran fundidas para hacer otras cosas, o para hacer espadas, o para hacer elementos que se iban a seguir empleando cuando ya los reinos cristianos habían ocupado todo lo que era el territorio que fue en su tiempo andalusí. Como veis, los metales de Al-Ándalus, metales de Al-Ándalus en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional. Si estáis cerca de Madrid o os queréis meter en todo lo que son las redes sociales que del museo y de otras instituciones están sacando adelante, están llevando a información y a interés esta exposición, os la recomiendo, y bueno, que os sirva un poco para poderla vivir, aunque la vais a vivir de otra manera diferente, cada uno de los que después de oír esto os acerquéis a la exposición. Hoy hemos estado en los metales de Al-Ándalus. Hoy hemos estado en Historia con Sentido con Juan Carlos González, que un día más ha estado encantado de haberos podido acercar esta historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.